Desde tiempos inmemoriales, poseer la enfermedad de Hansen ha sido considerado como un castigo de origen divino. Se tienen evidencias desde siglos antes de Cristo de la existencia de una enfermedad que hacía perder el tacto a su portador en culturas como Mesopotamia e India, de donde se cree llegó a Europa por el comercio y posteriormente a América. A Colombia llegó hace 500 años, con la conquista española al puerto de Cartagena de Indias, donde se creó un asentamiento para evitar el contagio. Este miedo y repudio de la sociedad hizo que dichos asentamientos se volvieran más comunes y se escribiera con tinta indeleble en las páginas de la historia la vida de los lazaretos. A las afueras de Cartagena se creó el primer asentamiento para enfermos de lepra en Colombia, en el lugar donde hoy se levanta la impenetrable fortaleza de San Felipe, y en 1806 se trasladó a la isla de Tierra Bomba. A este se le dio el nombre de Caño del Oro, y por años los recluidos debieron vivir en el olvido de la sociedad. Sin embargo, este no fue el primero en levantarse. Anteriormente, en el año 1423, la ciudad italiana de Venecia ya había creado el primer edificio para aislar al enfermo de lo que se conocía como el mundo de los sanos. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, Colombia vivía una época de guerras civiles y migraciones, caracterizada por una preocupación en particular, la enfermedad de la lepra, lo que puso en peligro la agroexportación y la inmigración al país por miedo a la terrible enfermedad, pues considerada en esa época, la lepra. La lepra se vio como obstáculo al proceso de modernizar el país, como problemas para exportar productos agrícolas y la inmigración, lo que favoreció las políticas de aislamiento, la abundante legislación, la creación de lazaretos, el control estatal de ellos y el gasto en lepra de la mayoría del presupuesto de la higiene pública. Cuando los enfermos de lepra se cansaron de estar en Caño del Oro, porque las temperaturas allí eran demasiado elevadas y las irregularidades con las que ellos vivían eran tremendas, se trasladaron al interior del país. El gobierno los detuvo en el lazareto del Regadillo, que quedaba al lado del Socorro. Sin embargo, esto no le gustó mucho a la población socorrana, y a petición de los socorranos, el presidente de la República de ese entonces, Francisco de Paula Santander, decidió quitar el lazareto del Regadillo y mandarlo más hacia el interior, y decidieron colocarlo en el lugar denominado El Curo. De allí, posteriormente, subieron los enfermos y se ubicaron donde es hoy Contratación. El Curo era un pavoroso infierno en el cual los leprosos debían soportar todo tipo de sufrimiento, desde el clima que afectaba sus llagas y úlceras, hasta la tristeza de recibir los servicios religiosos desde el otro lado del río. Era el lugar de la locura. Muchos, incluso cansados de su situación, se arrojaban al río, pues la muerte era solo el final de un calvario en el que se hallaban muertos en vida. Hacia mediados del siglo XIX, los enfermos, cansados del abandono en el que se encontraba, treparon la serranía de los Cobardes, llegando a un fértil valle, conocido como el Valle de la Contrata, ya que allí se celebraban los contratos de quina. La quina quinaquina es la corteza del quino, de aspecto variable según la especie de árbol de que procede, muy usado en la medicina por sus propiedades febrífugas. El líquido confeccionado con la corteza de dicho árbol y otras sustancias se toma como medicina o tónico. Además, su madera fue muy empleada en la construcción durante el siglo XIX y XX. Durante años los enfermos continuaron en el mismo abandono, hasta que, venidos desde Italia, en barco y a lomo de mula, por las trochas colombianas como ángeles arribaron al lazareto los hijos de Don Bosco. Su arribo implicó el inicio de un cambio en la historia del lazareto. La alegría y las grandes construcciones llegaban a la naciente y pobre Contratación. Los enfermos recibieron con inmensa alegría la llegada de los misioneros. Con la llegada de la comunidad religiosa de los padres y hermanas salesianas, las condiciones de salubridad e higiene mejoraron notoriamente, y como el mismo Evasio escribiría a su superior, este ha pasado de un infierno, sino en el cielo, por lo menos en un lugar habitable. Con la llegada de la presencia salesiana al lazareto, arribó también el progreso. Se inició la construcción de las grandes obras
que aún hoy en día se conservan. No obstante, la creación del cordón sanitario que se inició a partir de 1903. Existían también los famosos retenes, y estos sitios que eran unos sitios que estaban custodiados por 2 guardias, tenían una pequeña calabozo, podría decir, y estaban ubicados estratégicamente para restringir el acceso y la salida de cualquier persona del lazareto. Estas medidas de los retenes, desde luego, eran realmente aberrantes. El enfermo se le brindaba un trato como si fuera un ser abominable y perverso que había que apartar de la sociedad, que alcanzó su punto máximo en la creación en 1930 del Muro de la Vergüenza, que circundaba la parte oriental del lazareto. Los guardias vigilaban el lazareto de día y de noche, escudriñaban los terrenos y se escondían detrás de las piedras y arbustos en busca de enfermos y sanos que buscan romper el cordón sanitario. Aquellos que eran sorprendidos debían soportar penosos castigos como golpes de parte de la guardia, trabajos como empedrar la calle y cuantiosas sumas de dineros. El Ministerio del Tesoro, en 1901, ordenó la acuñación de monedas especiales para el lazareto. El gobierno creó una moneda llamada Coscoja. Durante el gobierno del presidente José Manuel Marroquín, en el año 1901, se inició una nueva estrategia para prevenir el contagio. Era acuñar monedas que circularían única y exclusivamente en cada uno de los 3 lazaretos que para esa época existían en Colombia. La primera acuñación se hizo en el año 1901 y la última en el año de 1928, de 3 que se hicieron en ese entonces. A pesar de todas estas circunstancias, en la segunda década del siglo XX se inicia la época dorada de contratación con la construcción del templo, en la cual hombro a hombro los sacerdotes salesianos Juan Giordano y Maximiliano Burger trabajan arduamente. La majestuosidad del templo se remata en su punta de aguja tipo europea para la nieve en los años 30. Una de las medidas que más le duele a uno, que es la de que los hijos sanos de los enfermos eran retirados, eran separados del hogar, se los quitaban y los enviaban, los niños que eran sanos, los enviaban al asilo San Bernardo, aquí cerca en el municipio de Guacamayo, y las niñas allí a Guadalupe, que también había un asilo especial para ellas. En los asilos habían escuelas de artes y oficios. En el asilo Santa Catalina se enseñaba catecismo, costura y aritmética, a cargo de las hijas de María Auxiliadora, mientras en el asilo San Evasio la educación a cargo de los padres comprendía el catecismo, la aritmética, la literatura y el teatro.
en lo que se llamaba entonces el Asilo San Evasio. Allí había un salón teatro. En ese tiempo se daban hasta 12 dramas en el año. Una de las obras más bonitas del género salesiano, el Detective de Mantecón. En la escuela Laura Vicuña, regida por las hermanas salesianas. Sin embargo, nuestras profesoras eran señoritas que estaban en el asilo y eran personas enfermas de lepra. Ellas tenían mucho arte y nos enseñaron lo que era la costura, la culinaria, la caligrafía, todas esas materias como que despertaban el arte en nosotros. Ellas eran las encargadas de enseñarnos. Nuestra profesora, también una profesora enferma, la señora Hilda Suárez, nos enseñó la modistería, y el profesor Pedro Pablo Vanegas, también enfermo de lepra, les enseñó a los jóvenes la carpintería. Ellos eran dos profesores enfermos que tuvimos nosotros en la institución, aportaron mucho al colegio y desde entonces nosotros aprendimos un arte. Aquellos niños y niñas enfermos que no vivían en los asilos para recibir sus clases académicas asistían a escuelas de carácter privado, dirigidas por señoritas que habían recibido educación antes de llegar al lazareto. Estas escuelas funcionaban en las casas de habitación de las maestras. Gracias al aporte y el empuje de los salesianos, se empezó a desarrollar el municipio o la localidad. Ellos con una visión de, primero, pues de fraternidad, segundo, de una modernidad que ya imperaba en otros lados, empezaron a propiciar y a patrocinar las grandes construcciones que hoy día inclusive están. Entonces empezaron con la iglesia, empezaron a darle el carácter de hospital a estos centros que teníamos de salud, donde de verdad se atendiera con todas las garantías a los enfermos. Y así las obras, el colegio, las escuelas. Entonces el aporte de los salesianos, parte del acompañamiento y de esa misión, fue la de desarrollar de verdad el sitio para que tuvieran garantías de vida, una calidad de vida que solo ellos lo podían hacer en esa época. Surgen manifestaciones de arte en el municipio, la religiosidad popular, las edificaciones, el teatro hace que los recluidos olviden su situación y vivan alegremente la vida, se transforma entre Tambosuco y Canchalic, se pasa del infierno al cielo. Todo esto se vivía en el municipio y en el mundo nuevas voces se alzan a favor de los enfermos. El mundo está a punto de remediar un error de miles de años. En 1950, el lazareto de Caño del Oro es evacuado y los enfermos trasladados al interior del país, en Agua de Dios y Contratación, y es bombardeado por la Fuerza Aérea. Posteriormente, los niños del asilo San Evasio son llevados a Agua de Dios y se comprende claramente que el objetivo del gobierno nacional es acabar los lazaretos. En los años 50, el gobierno se empeñaba en acabar con Contratación como lazareto. Ese monumento se hizo en agradecimiento a haber conseguido que no se ejecutara la citada medida del traslado de los enfermos de Contratación a Agua de Dios. Con el apoyo de la comunidad se empezó a abrir el camino y después a hombro y tirado por las trochas que conducían al lazareto entre cajones se trajo la imagen. Posteriormente se empezó a empedrar con ayuda de los mismos enfermos. Desde entonces el Cerro de María Auxiliadora se levanta en la cumbre de la cordillera de los Yariguíes como una manifestación de fe eternizada en piedra. Me cuentan que el Cerro de la Virgen Santísima fue construido
con aportes de mucha gente y del padre Beguerice. Hicieron el cerro en agradecimiento también de él, y allá había una estatua dándole las gracias a él. A nosotros eso venía gente de las vecindades, de los campos, a trabajar el día miércoles sobre todo el día. Y nosotros nos llevaban el jueves a recoger piedras para quitar, para seguir haciendo el camino. La fe es la que vale, sí. Con las nuevas voces alzadas a favor de los enfermos, el mundo cambia su visión, pero la construcción de un municipio solo puede iniciar con el fin del lazareto.